Yo te pudiera decir que el miedo siempre está y siempre ha estado en cada uno de los cambios en sentido general. Pero si yo le pudiera dar un consejo a la gente, a los jóvenes que nos están viendo, cualquiera que nos está viendo, es decirle verdaderamente que no pierdan tiempo con el miedo, porque el miedo paraliza. René del Risco Bovea, publicista y marketinero de profesión con más de 27 años de experiencia, conferencista, docente universitario, emprendedor, consultor independiente. Ha sido presidente de varias agencias multinacionales en el país, expresidente de la Liga Dominicana de Agencias Publicitarias, LIDAP, vicepresidente corporativo del Grupo Martí y presidente de la Fundación Tropigas, presidente y fundador del periódico El Dinero, director general SmartFit República Dominicana. Es nuestro invitado en PUB 101. Bueno, hoy nos encontramos de nuevo aquí en PUB 101, el podcast. Hoy tenemos un invitado del área de la publicidad. Es una persona ampliamente conocida. Ha tenido que calzarse los coturnos de su padre porque hereda una fama y un prestigio muy importante. Nos referimos a René del Risco, hijo. Bienvenido, René. Muchas gracias, Edel, y todos ustedes. Gracias de verdad por la oportunidad. Buenísimo. Habíamos estado hablando, yo loco por venir, pero tú sabes que uno se envuelve en diferentes cosas, ¿verdad? Y se le complica a uno. Pero aquí estamos. Bueno, tanto gracias para Reinaldo como para Osiris, como para Cheo, indiscutiblemente nos place tenerte, porque sin proponérnoslo hemos querido como ir rescatando algunos nombres, y tú estás atado a uno de los más importantes que ha dado la publicidad en nuestro país, que es René del Risco, el poeta, el compositor, el artista y el creativo publicitario que creó fama desde diversas agencias de nuestro país. Así es. Y tomando eso como punto de partida, ¿qué significa para ti, para tu carrera, precisamente ser reconocido, por lo menos en una primera etapa, como el hijo de? Bueno, mira, ¿qué te cuento? Yo estoy en esta carrera desde los años 90. Ahí fue donde inicié mi carrera. Y como estábamos conversando detrás de las cámaras, después de la muerte de mi papá, yo apenas tenía 1 año, mi hermana era un poco mayor que yo, nosotros visitábamos frecuentemente la agencia Reto, que se quedó mi tío José Augusto Tomén al frente de la operación de la agencia. Y bueno, nosotros éramos talento de la mayoría de los comerciales que se hacían. Así que yo crecí envuelto en las producciones de comerciales, en las oficinas de los creativos, viendo los copywriters, viendo las luces. Moisés Andrickson tenía un estudio en la parte de atrás. Se usaba mucho en ese tiempo en las agencias de publicidad, que eran muchísimo más redondas, que hoy día son agencias de consulta, más que nada, de comunicación, de marketing. Pero en ese momento había un estudio pequeño para hacer capturas, product shots filmados, y Moisés Andrickson entonces tenía un estudio de fotografía en la parte de atrás. De hecho, yo tengo fotos en la casa de mi mamá muy pequeño, que Moisés me la tiraba, esas fotos. Iba a buscar a mi papá para una producción y él empezaba a tirar fotos y todo eso. Y yo crecí viendo todo eso. Crecí viendo ese mundo, crecí viendo todas esas cosas interesantes, los directores de arte. No se me olvida nunca que estaba, había un ron que se manejaba allá y estaba haciendo un anuncio para la prensa dibujado en acuarela. Wow. El director de artes, dibujado en acuarela. Y yo me quedé viéndolo desde el principio hasta el final. Y ese fue donde yo empecé a ver las cosas, y yo jugaba mucho en mi casa con que yo estaba filmando un comercial, una cosa, y de repente, sin darme mucha cuenta, empecé a estudiar publicidad. El momento ya de entrar a la universidad. Y bueno, desde los años 90 estoy en esta carrera. Tomé la carrera con mucha pasión. Y nunca, gracias a Dios, Dios me ha dado el don de no ser una persona que se pone presión en la vida con distintas cosas. Es decir, mi padre, que hizo un nombre primero en la literatura, como intelectual y como publicitario, siendo no solo de los pioneros, sino de los nombres, de los primeros nombres con producciones históricas.
de marcas y productos históricos con resultados para esa fecha, para esa época. Pues eso tampoco me puso presión. Yo lo que trataba era de abrirme camino en una carrera que me gustaba mucho y de poder encontrar espacios distintos. Y de hecho yo pude en mi carrera, ya cuando fue madurando en mi carrera, abordar espacios que mi papá no pudo abordar, porque mi papá era del todo el artista y no el empresario. ¿Ves? Okay. Entonces él era el artista que tenía las relaciones y el gran creativo. Pero yo tuve que abordar y tuve la facilidad, tuve el don de Dios de poder abrir puertas en términos de hacer operaciones de negocios distintas y manejar no solamente la parte de concepto creativo que trabajé, de copywriters, de producción y todo eso. Es decir, yo lo manejaba todo, hasta el negocio al final. Y eso fue lo que hizo robustecer mi carrera en términos generales. No, y en cuanto al negocio como tal, no se vive solo de la creatividad. Llega el momento que si no hay una cabeza que maneje la empresa como negocio, pues económicamente no va a tener crecimiento, independientemente de que por tus trabajos y buenas piezas o campañas te lleguen clientes, pero es importante la parte de negocio en una agencia. Un 50-50. Fundamental. Las dos cosas funcionan, uno va adelante y la otra la va cuidando. Sí, históricamente, no solo en la República Dominicana hemos visto grandes talentos que quizá no han tenido el éxito que debieron haber tenido porque no tuvieron el conocimiento de emplear el negocio. Exacto. Y algo muy importante es que quien vaya a manejar el negocio sea también un publicitario. Porque no es lo mismo que te maneje el negocio un banquero. No tengo nada en contra de un banquero, pero poner un banquero al frente de una agencia de publicidad no va a entender muchas cosas, ¿verdad? Probablemente cuando se le diga, mira, que hay que comprarle, destaparle 2 botellas de vino a los muchachos del departamento de arte, que hoy es viernes a esta hora, probablemente un banquero diga, no, pero ¿cómo es la cosa? ¿Tú me entiendes? Por ponerte un solo tema. Es interesante que traigas el tema de la parte comercial, porque hemos estado conversando en distintos episodios dentro de PUB precisamente sobre la parte creativa, la parte de la realización, la parte de la conceptualización. En una que otra ocasión hemos hablado del negocio. Entonces te pregunto, ¿cómo un publicista creativo se va convirtiendo entonces en esa parte comercial? ¿Fue por accidente o fue algo que tú simplemente dijiste, bueno, quiero explorar esta área? Fue por necesidad. Okay. Fue por necesidad que tuve que hacerlo porque trabajé con Ramón Saba. Fue mi primera experiencia de trabajo entrando a la universidad. Okay. Trabajé como copywriter. Perdón, ¿y dónde hiciste la carrera? ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en APEC. Okay. Comencé a hacer mis pininos con Saba. Ahí duré un tiempo. Y luego ya con unos compañeros de estudio de la universidad, entonces formamos un pequeño estudio que más tarde fue una agencia de publicidad y empezamos a operar esa agencia y duramos operando esa agencia 4 o 5 años. De ahí esa agencia se fue transformando hasta yo llegar aquí. ¿Se puede decir cómo se llamaba en su momento? Mira, en ese momento nosotros empezamos en una agencia que se llamaba Comunicación Especializada. Okay. CE Publicidad. Era un taller que luego empezó, tú sabes que había una división como que los talleres hacían diseño pero que no colocaban medios en esa época, sí, claro, entonces después integramos medios y entonces fuimos ya una pequeña agencia de publicidad. Más tarde entonces uno de los socios que estaba conmigo allí se queda conmigo y emprendemos un nuevo camino que fue la agencia Rincón del Risco y Asociados, que era con Rafael Rincón, un gran amigo. Conocí. Y entonces ahí estuvimos operando la agencia por algunos 10 años más o menos y luego hicimos entonces una sociedad con uno de los clientes más importantes que manejábamos en ese momento y entonces fundamos una agencia que se llamó Mediaplex. Okay, sí. Y entonces ya esa fue la primera agencia que yo hice todos los negocios para afiliarla a una multinacional. Okay.
Y entonces afilié esa agencia a una multinacional con perfil independiente. No estaba en un holding. Esa multinacional permitía mayor libertad y aprender más en términos de negocios internacionales y todo eso. Y luego de años operando esa agencia, algunos 8 o 10 años, JWT vuelve a la República Dominicana y me compra esa operación, y yo me voy entonces a presidir la operación de JWT en la República Dominicana. Entonces ya de ahí, de presidir la operación... Perdón, antes esa era el Thomson AIFE. Era el Thomson AIFE, sí, okay. Que eran Aida y Fello Miolán, de ahí venía el AIFE. Sí. Okay. Luego operó aquí un tiempo sola como JWT, y luego entonces hizo un merge con el grupo Peña de Filló en ese momento, que ahí es donde compran la agencia mía, y entonces yo me voy a presidir con mi cartera de clientes que me acompañaba durante 20 años, y además de los clientes en carpeta que tenía la multinacional JWT, y ahí estuvimos presidiendo esa agencia varios años. Entonces ya, vuelve de nuevo, pero ya con el nombre de J. Walter Thompson. En ese momento se llamaba Ignite JWT. Ignite. Okay. Ignite JWT. Okay. Ya no usaba J. Walter Thompson, sino la sigla solamente JWT. ¿Qué valoración le puedes dar a la publicidad que estás viendo hoy día? ¿Cómo la calificas? Si nos hemos desarrollado, si cabalgamos al mismo ritmo que cabalga la publicidad en el mundo, si nos hemos quedado atrás, si ha habido estancamiento, si hay un desarrollo. ¿Cómo la valoras? En República Dominicana se ha hecho siempre buena publicidad cuando estamos hablando de profesionales de comunicación de marketing, desarrollando campañas verdaderamente. O sea, debemos decir que en cada una de las épocas, con las distintas situaciones que ha impactado cada una de las épocas, se ha hecho buen trabajo publicitario. ¿Ok? Ahora bien, recordemos algo. Una cosa es juzgar el trabajo de concepto creativo y de comunicación que se hace en un país, y otro es saber a quién se le hace ese trabajo. Así que la parte o la brecha intelectual que tenga cada sociedad en el mundo, cada país en el mundo, te va a permitir a ti que tú puedas hacer un desarrollo de campañas con perfiles mucho más profundos en cierta manera. Entonces por eso muchas veces dicen que Argentina tiene una de las mejores publicidades, pero el nivel intelectual que hay en Argentina, que en cada 2 bloques de esquina hay una librería que no es librería, amanece, que venden café, que venden comida, que venden todo. Un nivel cultural. Trato de verlo, el nivel cultural impacta muchísimo. Entonces tú tienes que ver sociedades como estas, consumo masivo como este es un país que vive del consumo masivo, ¿ok? Más que bienes elevados en ese orden. Entonces tú haces comunicación comercial de marketing, tú haces publicidad y tú conceptualizas creativamente. Tú estás conceptualizando para retail muchas veces. Sí, entonces tú tienes que ver el estrato social, el nivel socioeconómico, el escenario intelectual que se encuentra, y entonces tú no te puedes confundir de decir, no, pero que eso no es bueno, porque no. Tú tienes que entender qué hay detrás de todo ese análisis de data, de ese comportamiento analítico en sentido general, detrás de ese planner, de ese planning que se hizo para poder llegar allí, y cómo se ha detonado todo para conseguir lo que se quiere. Entiendo. Pero aunque abrí mucho la respuesta, sigo pensando que en República Dominicana las organizaciones, las empresas, los profesionales facultados para hacer publicidad siempre han hecho buena comunicación de marketing. Y de cara a los nuevos medios, de cara a lo que está ocurriendo con la comunicación, con la creación de nuevas plataformas, ¿qué retos, entiendes tú, tiene el publicista dominicano? Mira, déjame darte mi opinión en ese orden. Tú sabes que la educación, así como la medicina, es un negocio. Entonces, las especializaciones en marketing y en otras cosas también son negocios. Y los análisis y los cruces de análisis en sentido general también son negocios. ¿Ok? Sí. Existe marketing como marketing tal, porque el marketing es tan sencillo como qué es lo que piensas tú y qué es lo que quieren consumir y por qué puedes consumirlo, de qué manera. Entonces, fíjate todo lo que pasó en la pandemia. La nueva normalidad. Todo cambió. Las plataformas de mercadeo, salieron unos gurús que hacían
unas conferencias y que tenemos que adaptarnos a esto. Eso es parte de la plataforma del negocio que opera en el sistema, en el mundo entero. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que 5,000 años atrás el hombre sigue siendo el mismo y bajo conceptos diferentes y situaciones diferentes sigue siendo el mismo. Pero desde luego que sí. Apenas han pasado 3 años y ya el hombre se apila en los aviones, Claro. se da la Que mano, nada pasa. los novios se besan en la boca. Todo se ha olvidado, y no es que se ha olvidado, es que el hombre siempre va a ir en pos de lo que le da la libertad. Sí. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema, porque me fui un poco más hondo, las plataformas nuevas de medios no son más que herramientas. Herramientas que técnicos, que hay muchos que están bien facultados, tienen que aprender a utilizar para hacer las consonantes con las campañas que se montan encima de ellas. Ahora, la conceptualización, el análisis, el trabajo de campo, la planeación estratégica, el entender, el desarrollar una campaña de publicidad, eso no va a cambiar nunca. Eso tiene un espacio en el individuo, en el ser humano, en los equipos humanos. ¿Ok? Ahora, esa campaña se monta en offline o en online. Y en online es donde más se está cambiando todo y donde más tecnología hay. Entonces, hay expertos que hacen todo esto. Hay expertos que hacen todo esto. Hay otros que trabajan otras áreas que son las de siempre. Así que la publicitaria moderna de ahora va a tener tradición en que va a tener copywriter, en que va a tener conceptualizador creativo, analista, que va a tener planeadores estratégicos. Porque tú vas a tener que hacer publicidad para el banco X y tú vas a tener que fajarte a escribir un texto, un copy. Y estudiar sobre el mercado. Y un el creativo, target para esa marca. como debe ser redondo. Tú tienes que escribirle un copy a una bebida que te da alas y tienes que escribirle un copy a un banco engalanado. Entonces, eso no va a variar. Ahora, las plataformas modernas sí van a ser bien variantes, bien cambiantes. Y yo no te diría que el publicista tiene retos de poder o de tener que hacer un trabajo de mayor nivel para poder montarla sobre esas plataformas. No, el concepto está. La bajada estratégica del concepto creativo ya se creó. Entonces, vamos, los que manejan las plataformas nuevas, ¿cómo bajamos eso allá? Claro. Y esa es la composición de la agencia actual. La agencia actual en el mundo entero tiene el tradicional modelo de agencia de publicidad y un equipo online completamente. Que es el que se va moviendo con los cambios de los tiempos. Claro. Interesante este planteamiento que haces, y yo firmo en eso que tú acabas de decir. Es una herramienta, el asunto está en el uso. Me gustaría que habláramos un poco de tu experiencia y tu paso por el mundo editorial, es decir, trabajando en el periódico El Dinero. Sí. Bueno, luego de mi experiencia en JWT, pues entonces lo que hago es que soy invitado por un cliente de larga data conmigo que había crecido mucho, que es el Grupo Martí. Entonces soy invitado por su presidente, su CEO, que es Carlos José Martí, a que lo acompañe desarrollando el departamento de mercadeo corporativo del grupo. Y entonces me fui como vicepresidente corporativo de mercadeo y comunicaciones del Grupo Martí. Y entonces allí entonces empezamos a formalizar lo que era el departamento, armar las estructuras, las diferentes gerencias. Para las diferentes marcas estaban entrando marcas de vehículos, como ya se sabe que el grupo no solamente está haciendo negocios con hidrocarburos nada más, ni con combustibles no fósiles, sino también con vehículos de motor y todo eso. En ese momento estábamos introduciendo la marca Volvo a la República Dominicana otra vez, que había estado ausente por un tiempo. Y mis relaciones con la prensa siempre han sido muy buenas. Siempre he sido un hombre, tú sabes que nosotros los publicistas siempre hemos tenido buena relación con la prensa, los directores de los medios y todo lo demás. En una posición como esa, yo también convocaba muchos líderes de prensa y de opinión a ruedas de prensa y todo lo demás. ¿Qué pasa? Que se me acerca un gran amigo, que es Jairon Severino, que es el presidente del periódico El Dinero,
y el director del periódico El Dinero, el presidente es Carlos José Martí. Bueno, yo fui presidente en ese momento, pero Carlos José es el presidente en este momento. Y Jairo me dice, mira, René, que ya no estoy en el listín, entonces estoy en algo nuevo. Vengo con una prensa innovadora, el primer periódico especializado verdaderamente serio en un rubro, en un rubro en la República Dominicana. Y hemos tenido coqueteos. Exacto. Los clientes que nosotros manejamos internacionales nos decían, mira, para el lanzamiento de tal cosa, una prensa especializada. No, aquí no hay prensa especializada. De cuando en vez había una revista de automóviles que duraba un año y ya después desaparecía, tú sabes. Así que el primer emprendimiento o la primera idea de algo, un rubro en específico, de verdad, con profundidad, era esto que él me estaba presentando, y me lo estaba presentando online, me lo estaba presentando tipo web. Entonces, ¿qué tú te parece? Y yo le dije, no, eso tú lo vas a hacer con nosotros, y lo vamos a hacer online y lo vamos a hacer impreso. Y de ahí entonces yo presento un plan formal al presidente y CEO del grupo, y hacemos entonces un replanteamiento de todo, con una convocatoria a unos posibles accionistas, distintos grupos que están todavía como socios del periódico El Dinero, y entonces lanzamos El Dinero. Muchos retos, sobre todo para un grupo económico, irse a la prensa con todas las cosas que hay que manejar y saber manejar en sentido general. Y más o menos después de 3 o 4 meses que yo todavía estaba en mi asiento como vicepresidente de Mercadeo y Comunicación del Grupo Martí, entonces ya se tomó la decisión de que yo fuera a presidir el periódico, porque se necesitaba de mi día a día en lo que era la operación del negocio en sentido general, sobre todo también por la parte comercial. Recordemos que igualmente hablábamos en estos días, minutos antes, de que el publicista no necesariamente es un hombre de negocio. Asimismo, los periodistas no necesariamente son hombres de negocio. Claro. Entonces se necesitaba una parte comercial, se necesitaba una serie de cosas, y de allí entonces paso a la parte que tiene que ver con prensa. Fue una experiencia muy interesante, verdaderamente. No se parece en nada a la de la publicidad. Me imagino. Distante. Mucha gente dice, bueno, pues tiene parecido. No, usted no tiene nada que ver, verdaderamente. Me gusta muchísimo más el marketing y la publicidad, obviamente. Pero fue una de las experiencias que, aunadas a las demás, han formado y han forjado, ¿verdad? A la redonda, mi carácter, mi personalidad profesional en sentido general, en términos de experiencia. ¿Significa que esa experiencia te abrió o te permitió enfocarte hacia el marketing, hacia el desarrollo de marcas? ¿Pero cuál experiencia tú dices? Tu experiencia con el Grupo Martí, porque originalmente te formaste como publicista. Sí, exacto. Luego fuiste como metiéndote al mundo del marketing. Sí, sí. En esa experiencia ya tú te desarrollas completamente en el marketing, ¿te olvidas de la publicidad o haces un mix? No, nunca me pude olvidar de la publicidad, ni siquiera ahora me puedo olvidar, no me puedo desligar de ella, ni siquiera que quiera. Está en tu ADN. Es como si fuera, ¿verdad? Como los reflejos, ¿verdad? Fíjate, marketing y publicidad, o sea, con los años de experiencia, uno conoce muy bien cuáles son las acciones de marketing fundamentales que uno tiene que hacer en sentido general. Pero cuando yo me voy al Grupo Martí, yo formo conmigo un módulo de comunicación interna. Así que yo era como la cabeza de ese módulo de comunicación. O sea, vamos a decir que yo era la cabeza de una pequeña agencia in-house que se tenía allí dentro. Y allí nosotros hacíamos absolutamente todo en términos de comunicación, producción en sentido general. Y ya entonces teníamos socios estratégicos para lo que eran los placements de medios y medios no tradicionales y todo lo demás. Te hacía la pregunta porque hubo una tendencia. Bueno, en los años 90 ya las agencias comenzaron. Originalmente los departamentos de marketing eran puros del lado del cliente. Pero ya en esos años las agencias comenzaron a poner como si fuera un marketing in-house, hacer estrategias de marketing también dentro de la agencia tradicional de publicidad. Entonces, por eso te hacía la pregunta, si esto te gustaba más de repente el enfocarte en el marketing, trabajar con el estudio de las marcas y de crear
Cuando tú eres un líder de una agencia, y Edel sabe perfectamente lo que yo digo, cuando tú eres un líder de una agencia y eres el publicista y naces de la creatividad y todo lo demás, manejas el cliente, tú te envuelves en el marketing del cliente. Sí, claro, entonces te haces parte del marketing del cliente. De repente tú te pasas manejando una cuenta 7, 8 años y tú eres un hombre de marketing de ese rubro impresionante. Sí, claro. Y de conocimiento profundo. Cierto, tú. Claro. Entonces eso es algo que nos pasa a los líderes de las agencias de publicidad. A los líderes más que cualquier otra cosa. Porque el equipo que es de turno, hoy tienes un ejecutivo de cuenta que te da servicio, se pasa un año, te lo cambio y te paso otro. Hoy tienes un equipo creativo que te da servicio, a los 2 años hay otro. Esos son de turnos, pero cuando tú eres un líder y tú tienes 5 o 6 cuentas y tú las manejas, esas 5 o 6 cuentas, te vas a trabajar la parte publicitaria en la agencia. Cuando vienes aquí, lo que estás escuchando y del brief que ya tú has recibido del cliente, ya tú eres un hombre de manejo de marketing de ese rubro completo. Y eso ofrece un privilegio tanto para uno como para otro, porque el líder de esa agencia podría estar en capacidad de hablar en el mismo lenguaje, con el mismo idioma. Así es. Que el cliente acerca de su marca, de su mercado, de los inconvenientes de su marca. Así es. Y entonces así eso facilita mucho la comunicación. Estamos siempre en el mismo canal. Y como tú nos narrabas que originalmente esa empresa no tenía un departamento de marketing, tú fuiste parte de ayudarlos a crearlo, a formarlo. Eso, tu experiencia ahí te ayudó. Tú vienes del área ya como hablamos, de publicidad, incluso dirección de agencias. Ahora que estás relativamente del lado del cliente, cuando un creativo te viene a presentar, ¿cuál es el trato que le das? Ya tú, con todo ese background de que ya pasaste de copywriter, director de una agencia, y ahora hay un creativo que tú no sabes si es nuevecito, si es viejo. Esa sensación, mira, lo va a poner a sufrir un chin. No. Déjame. No. Ponerlo a trabajar. A trabajar. Mira, eso es un dulce amargo, porque tú muchas veces tú dices, bueno, me voy a reunir con el equipo que me va a trabajar esto. Pues ya yo sé qué es lo que yo quiero. Y ya yo lo tengo creado incluso. Y sé cómo que lo vamos a montar y qué es lo que vamos a hacer. Por eso te digo que es un dulce amargo, porque ya tú tienes, primero tú manejas el negocio. Tú manejas el negocio. Claro. Entonces, al tú conocer el negocio, manejas la operación, maneja el marketing y tiene conocimiento de la comunicación que tú tienes que hacer y del target que tú tienes que afectar. Entonces tú tienes mucho poder. Tú lo que no tienes es el tiempo de sentarte a desarrollar eso. Claro. Así que yo lo que hago es tratar de inspirar a los equipos que trabajan conmigo, dándome los servicios de creatividad y diseños y todo lo demás, impregnándole un brief por lo menos verbal, de entendimiento profundo de qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que yo quiero verdaderamente. Entonces, cuando yo logro conectarme con ellos, yo los inspiro incluso, más que convencerlos, porque claro, los convenzo, yo soy el hombre que manejo el negocio, pero más que convencerlos es inspirarlos y entender qué es lo que yo estoy buscando en ese orden. Entonces, yo creo que esa es la mejor receta para conseguir un buen trabajo, verdaderamente. Claro, el ojo de la experiencia, eso nunca se va a olvidar. La campaña la montaron entera, pero entonces la mini valla le están poniendo una cantidad de texto. Siéntate ahí y dime si tú a 60 kilómetros vas a leer esa cantidad de texto. Viene la parte de la experiencia. Corrige los textos con esto, con esto. Esas son cosas que talentos muy buenos, pero muy jóvenes, hay que irlo llevando en sentido general y van aprendiendo. Y a mí me gusta muchísimo formar. Y a propósito de eso, cuando te escucho hablar de inspirar, de conectar con esta generación nueva, que tú sabes que hay un proceso de aprendizaje, cuéntanos un poco de tu experiencia como docente. ¿Cómo este publicista que se convierte en mercadólogo, en comercial, que pasa por agencias, pero luego estás involucrado en el mundo corporativo, conecta entonces con la parte de la docencia? Déjame decirte que muy joven me tocó fue mi primera experiencia como profesor en el INTEC. Allí a los estudiantes de mercadeo yo les daba publicidad 1 y publicidad 2. Al principio todo aquello comenzó como, déjame ver cómo yo voy robusteciendo mi CV.
y mis experiencias en sentido general. Te estoy hablando que yo tenía 24 años. Era joven. bastante joven. Tengo un par de personas cercanas que yo le di clase que son de mi edad y me dicen profe cuando nos vemos. Profe. Fue una experiencia muy buena. Fíjate, yo siempre, eso es una cosa que yo se le agradezco mucho a Dios. Las cosas que yo he tenido la oportunidad de aprender, sea de mano de otros o por experiencias que me han llegado, a mí me encanta compartirlas para poder formar y forjar en sentido general. Así que yo lo que hacía es que llevaba la experiencia que yo vivía. En más de una ocasión me tocó ser docente y se aprecia mucho porque hay carreras como la de Derecho, por ejemplo, y obviamente la de Medicina, que tú tienes doctores y tú tienes juristas de mucho renombre siendo catedráticos universitarios. Eso es lo más normal. Pero eso no pasaba mucho en la carrera publicitaria en esos años. Te hablo de los años 90, de los años 2000, bajito. Hoy día ya tú estás viendo un cambio en ese paradigma. Así que para mí fue muy interesante llevar las experiencias que yo vivía a estudiantes que necesitaban ser formados. Y no es una muletilla, no es algo, pero verdaderamente enseñando se aprende mucho también. Sí, claro. Y eso me obligó también a aprender también y a prepararme para preparar equipos, no tan solo en las aulas como alumnos, sino también equipos míos en la agencia, aprender a ver quién estaba joven diseñando. Yo decía, yo estoy viendo rasgos de creatividad y me sentaba y esa persona a veces decía, creativo yo, no, y de repente, y hoy andan por ahí muchos que son de los mejores creativos en este momento. La música en la comunicación publicitaria, ¿qué valoración le das? Altísima. Tenemos que entender que hay dos. Yo le decía, yo tuve una reunión hace 3 días con parte de mi equipo de trabajo, de marketing y todo. Entonces, el experto online me decía, el mensaje no podemos pasarlo mucho porque cansa al consumidor. Entonces yo le digo, no, espérate un momento. Todo va a depender. Las ofertas no cansan al consumidor. Porque las ofertas vienen a resolverte un problema que tú es lo que es un llamado es lo que es un llamado call to action, ¿verdad? Entonces las ofertas nunca me van a cansar. Yo puedo no tener dinero para comprar esa oferta, pero la escucharé, y como las plataformas online te persiguen cuando tú interactúas, la escucharé hasta que me voy a juntar con él y le voy a decir, mira, yo no la puedo comprar, pero cómprala tú. Y si no, lamentablemente, mira, me voy a endeudar. Entonces, pero yo decía, separa las cosas. Porque la comunicación de marketing tiene 2 escenarios, que es el escenario racional, que es un escenario de un efecto de me conviene, no me conviene, cuánto me voy a ahorrar y tengo que comer. Exacto. Y mi familia también. Es decir, la parte racional. Y luego la parte de conducta emocional. Es decir, la comunicación de marketing tiene esas 2 alas. Muchas veces las combina, pero muchas veces otras no las combina. Entonces, una marca hace una campaña que te hace un nudo en la garganta, en el corazón, y se vincula contigo emocionalmente al decirte, esta marca fue que te llevó ese mensaje, y nosotros pensamos así, verdaderamente. Entonces, son historias que se cuentan. Porque yo tenía 5 minutos aquí, no habíamos arrancado y estábamos haciendo historias. Somos contadores de historias todos. Tú te sientas en un consultorio médico y coge una revista, pero de que llega a uno al lado están hablando de cosas. Hizo frío, no, yo no hizo calor, que yo que y ganamos las estrellas. Entonces, hay una historia verdaderamente. Es una cultura nuestra. Sí, no nuestra. Es como cuando tú te montas en un carro público, que tú terminas desmontándote y sabes la vida del chofer. No nuestra, digo que los dominicanos hablemos más que otras culturas pudiera ser, pero el ser humano es un contador de historias. Y nos apasiona contar historias, como García Márquez cuenta historias, contaba historias en sus libros. Es decir, entonces la comunicación de marketing tiene esas 2 alas. Una comunicación racional y una comunicación que es una comunicación con un émbolo que gira en un émbolo emocional completamente. Pero no es que no, porque cansa. Tenemos que hacer esto y abrir lo que es el target,
que vamos a impactar porque entonces vamos a cansar. No vamos a cansar. Si le estamos diciendo que le vamos a dar 3 meses cobrándole el 50% y sin inscripción, a nadie lo vamos a cansar. Ese es un mensaje que ni a uno que no quiera hacer ejercicio le va a cansar. Por ponerte un ejemplo. Así es. Así que todo, tú sabes, tiene una cosa que ver con otra. Obviamente, cada comunicación prescribe en un momento y pasaría, porque la publicidad y el efecto de la comunicación comercial de marketing en el impacto del ser humano, de la psiquis humana en sentido general, es como las conversaciones. Si yo me siento con Reinaldo a tomarme una copa de vino y arranco con el tema de las estrellas orientales y nos dan las 7 de la mañana hablando de las estrellas orientales, pues Reinaldo va a decir, no, pero espera un momento, porque yo no me voy a juntar con René más, porque René como que se le quiso. Tú sabes. Y en un espacio de 3 horas tenemos 3 y 4 comunicaciones. Así vienen las oleadas de comunicación en sentido general. Es comunicación. Yo diría también que si algo es relevante, no cansa. Así es. Así es. Realmente. René, ¿qué te mueve? ¿Has pasado por el mundo publicitario? ¿Has pasado por grupos corporativos vinculados a combustibles, vehículos, luego la parte editorial? Estás ahora mismo en el mundo del fitness, del ejercicio. ¿Qué hace que tú te muevas de un lugar a otro? Una de las cosas, y lo repito, lo he dicho varias veces, que yo más le agradezco a Dios son las oportunidades de aprender. Se aprende de todo, se aprende de todo. Hoy día, en mi posición que tengo, teniendo la dirección general de SmartFit, que es una franquicia en la República Dominicana, he aprendido muchísimo en el aspecto operativo de operar este tipo de negocios. Soy un amante de lo que es la salud, del bienestar, de ejercitarme y todo eso. Así que todo esto se conecta muy bien, ¿verdad? Pero básicamente, veámoslo desde un punto de vista. Nosotros operamos grandes cadenas de gimnasios donde armamos gimnasios muy completos para que la gente se sienta muy bien, pague poco dinero y pueda sentirse mejor, con mejor salud, sentirse que ha logrado y conquistado cosas. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí en la República Dominicana. Eso tiene mucho que ver con un pensamiento estratégico comercial y una conducta constante de comunicación de marketing que ha sido ya anteriormente escrita, pensada y luego ya puesta en marcha. Así que si tú analizas, este movimiento tiene que ver con todo lo que hemos hablado en la parte de abajo, en sentido general. Claro. Porque la parte de manejo también de negocio comercial también es algo que Dios me dio la oportunidad de desarrollarla. Así que vuelvo y te repito que una de las cosas que yo más he aprovechado en la vida es tener los ángulos distintos para poder aprender ángulos distintos, cosas distintas y poder echarlas todas en el mismo bulto de aprendizaje total como ser humano. Eso es importante porque a veces el miedo a tú tener 20 años haciendo una cosa y de repente se te presenta esa oportunidad y simplemente el temor a lo desconocido, al déjame cambiar ese tiempo que yo tengo ahí, te ha abierto esas puertas. Y hoy podemos decir, con lo que acabas de decir de esa franquicia de gimnasio, o sea, es sorprendente realmente lo que ha pasado. Yo te pudiera decir que el miedo siempre está y siempre ha estado en cada uno de los cambios en sentido general. Pero si yo le pudiera dar un consejo a la gente, a los jóvenes que nos están viendo, cualquiera que nos está viendo, es decirle verdaderamente que no pierdan tiempo con el miedo, porque el miedo paraliza. Totalmente. Aquí muchos de los creativos que se han sentado en ese mismo lugar donde estás han hablado de sus preferencias al escribir, al contar cosas a través de la publicidad. Y he notado que muchos de ellos tienen una alta sensibilidad que lo vincula al marketing emocional. Por tanto, muchas de las historias que cuentan tienen que ver con lo emotivo, con lo humano, con los sucesos humanos. ¿Tienes tú alguna preferencia a la hora de escribir campañas? Sí, claro. Fíjate, ¿cómo te puedo yo decir? O sea, un pitcher en el argot beisbolero quiere tirar 3 strikes para ponchar. Claro. Y lo mandan a dar una base por bola. Intencional. Así que nosotros como publicistas
siempre queremos tirar esos 3 strikes. Y esos 3 strikes se tiran y se impactan siempre cuando nosotros contamos historias bien escritas, bien armadas, que tienen en el ADN lo que necesita la marca o el producto y que se producen en esa misma línea de calidad. Pero eso es lo que todo publicista, tú mismo, todo publicista, nosotros queremos hacerlo de esa manera. Entonces, ahí, al día de hoy, otra vez, porque lo hubo en aquella época de los años 60 y pico, 70, a propósito de Miguel Alfonseca, René de Rico Bermúdez, muchas historias contadas, aunque historias muy de pueblo, verdaderamente. Eran publicitarios formados, sensibles, eran artistas. Y el publicista sigue siendo artista, tiene que tener, donde hay sensibilidad para poder uno entender una colorización en tal forma, sea de una fotografía, sea de un film, sea de un matiz de una voz, lo que yo quiero que esa voz comunique, tiene que haber sensibilidad en ese orden. Así que siempre lo que buscamos los publicistas es que tengamos esa oportunidad de poder contar historias así de bellas, así de hermosas, porque se quedan como el perfume, ¿verdad? Exacto. Permanecen, claro, muchas de ellas a través de los años. Claro. Yo quería agregar que de esa forma es que podemos lograr que quizás marcar la vida de esos consumidores y cuando de alguna manera positiva marcamos con un mensaje que los estremezca o que les haga sacar una sonrisa, yo creo que eso queda en su mente y yo creo que esas campañas no se olvidan. Sí, bueno, pongo el dedo en la llaga. No es que no se olvidan y no necesariamente porque las recuerden lo consumen. Obviamente. Correcto. Okay. Eso es cierto. Allí estamos viendo cómo somos miradores de todos los seres humanos. Así que una marca debe hacer todo un caminar con esa misma perspectiva y tiene que tener orientación en un sinnúmero de otras cosas: fabricación de productos, calidad, colocación de productos, facilidad de consumo al cliente, respuesta del cliente, y combinar todas esas cosas para poder tener un gran éxito. No es tan sencillo como eso. De hecho, muchos clientes le decían así a uno: yo quiero un mensaje que la gente se quede con él, que se quede con él y que no se le olvide. No, eso no existe. Eso no existe, lo que usted quiere. ¿Cómo que no existe? No, eso no es que no existe. Es decir, un publicitario honesto tiene que saber, y además preparado, tiene que saber que no es así. Hay que construir. Claro. Eso es. Construir. Eso es. Además, que en todo el proceso, en el marketing mix, y la publicidad no es más que un aspecto de eso, hay una serie de huecos que hay que llenar. Tú tienes que tener una buena distribución del producto, una buena presentación del producto, un buen posicionamiento, un buen precio. Son muchos los factores. La publicidad sí. es uno solo de todos esos factores. Y que una marca se va edificando a través de los años. Una marca que nace ahora definitivamente no va a crear inmediatamente una relación con los consumidores. Correcto. para que tenga quizás una fidelización hacia ella, sino que es algo que se va formando poco a poco. Así es. Creando relaciones. Es como cuando yo lo conozco a usted, a medida de que vamos teniendo más contacto, hablamos y compartimos, vamos creando una relación más estrecha. Así es. Yo conversaba en estos días con René Alfonso, con el arquitecto, y la conversación giraba en torno a la necesidad que tienen las marcas de tener sus voces. Y él me decía: yo tengo la suerte de destinar mi talento exclusivamente a una empresa, que es la empresa del Grupo León, y siempre ha grabado para ese grupo, en la estación, las promociones, la marca de cigarrillo nacional también fue la voz, el voiceover de esa marca. Ahora que está aquí Reinaldo aquí, pienso que en nuestro mercado, lamentablemente, los empresarios no valoran la importancia que tiene la exclusividad de una voz para una marca y el papel que juega esa exclusividad cuando la gente, el mercado, de oír esa voz, asocia automáticamente la marca.
la marca. Sí, Y a veces sin mencionarla, al oír la voz ya sabe de qué van a hablar. Sabemos de qué está. Como pasa con la música. ¿Quién nos recuerda el Mundo Marlboro? Pero no era necesario hablar del Mundo Marlboro cuando usted escuchaba Claro, la los música. primeros acordes ya te Ya daban. te identificaba. Entonces, en ese sentido, yo creo que a nosotros nos falta defender más esa exclusividad de voces, que lógicamente el mercado, por ser un mercado, usted no puede dedicarle su talento a una sola marca dándole 2 pesos, No, porque claro, va a nomás pasar hambre. Este es un mercado pequeño. Exactamente, es un mercado muy pequeño, pero ojalá un día podamos llegar ahí. Que Reinaldo sea mi voz exclusiva para tal marca. El voiceover de mi marca y solamente de mi marca. Eso tiene un precio. Claro. Claro. Ojalá un día la publicidad nuestra llegue ahí. Ojalá. Así es. No, y es interesante ver la visión del mismo René como cliente. Qué tan importante es precisamente para una empresa, para una marca, tener esa voz que lo identifique, que es como si fuera el logo, como si fuera parte Correcto. del branding de la No, de y la que, misma y que marca. facilita en el consumidor el reconocimiento. Claro. Recordemos que siempre ha sido así, pero hoy día estamos lidiando con a quién le hacemos comunicación. Ujú. Hacemos comunicación para personas que están perturbadas, preocupadas, que tienen un familiar enfermo, que tienen una situación económica, que tienen un sinnúmero de cosas en la vida, que están felices Por hoy. eso hay que competir. Entonces, nuestro mensaje compite contra un sinnúmero de contra cosas. todo. Esa es la audiencia que tenemos. Sí. Los que tienen problemas de sobrepeso, los que son diabéticos, los que no son diabéticos, el que tiene aquello, lo otro, el que está perdiendo tal cosa, el que no. Esa es nuestra audiencia. Entonces, todos los códigos montados y afinados en una pieza que faciliten el reconocimiento siempre van a ser más fáciles. Entonces, la voz es parte del branding audible, igual que la música. Señores, yo no sé ustedes, pero yo he aprendido bastante. Hemos Esta aprendido conversación, de mucho. verdad que sí. Realmente. Hemos tenido una Muy grato, conversación bastante agradable y le damos las gracias a René por estar aquí con nosotros. De verdad, es un placer y sobre todo conocer al hijo de esa persona donde uno, cuando estudió, cuando veía, o sea, las cosas que se hacía, era un referente realmente para cada uno de nosotros. Así que los micrófonos de este espacio de pod están abiertos para ti cuantas Gracias. veces quieras. Si tienes algo más que agregar. Gracias, de verdad he pasado un momento hermoso junto a ustedes. Yo creo que ustedes están haciendo un tremendo trabajo. Esto que ustedes están compilando y todo esto que ustedes están llevando está haciendo mucho, no solo para la carrera de publicidad y para los nuevos talentos, sino también para la parte de negocios, enteramente en sentido general. Y ustedes están dándole ese espacio que se merece a la publicidad y que hay muchos talentos y además hay mucho trabajo por hacer. Totalmente. René, Gracias, de muchísimas verdad. gracias. Gracias. Por todo. ¿Y el aplauso, señor? El aplauso para René. Oh, Este podcast ha sido producido por World Voices, bajo la conducción de Osiris Sosa, G. del Cordero, José Luis Cabral y Reinaldo Infante. Para más información y contenidos de publicidad, visita pop101.do.